Nosotros necesitamos de un guía, y ese guía es Dios. Por si no lo sabían, nosotros fuimos creados a imagen y gloria de Dios. Y como fuimos creados a imagen y gloria de Dios, Él dijo, ¿verdad?, que Él iba a estar con nosotros todos los días para guiarnos, instruirnos, corregirnos, porque necesitamos corrección. En la Torre de Babel, Dios no mandó a un ángel, Dios no mandó a un querubín, un serafín, no, Dios dijo, descendamos, porque ahí nosotros vemos que Dios es el que iba a estar a cargo de la humanidad hasta hoy día. Y por eso nosotros, cuando vinimos pues no conocíamos de Dios. ¿Cuántos sufrimos? A veces lavamos los sufridos, pasaron los 7 sufrimientos. Todos sufrimos y la pasamos mal. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la luz del Evangelio, de las buenas noticias que Dios nos dejó, para que nosotros vivamos, como dice la Biblia, vivamos en luz y no vivamos en tinieblas. Y por eso, pues en esta preciosa tarde le damos la bienvenida a los que nos siguen por internet, por YouTube, por Facebook, por ahorita. Nos ven desde Argentina y otros países todavía hasta allá, gracias a Dios, pues nos están siguiendo. Ya tenemos varios seguidores de otros países y pues sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la más cordial de las bienvenidas a este tiempo que vamos a pasar para aprendizaje de la palabra de Dios. Como dije hace rato, ¿verdad? La Biblia dice, y es que este es un versículo clave para los seres humanos, dice la Biblia, que en esto consiste la vida eterna. ¿Cuántos quieren conocer, quieren tener vida eterna? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a Dios, el Padre, y a Jesucristo, quien Él ha enviado. En eso consiste la vida eterna. Y nosotros vemos que a través de las Escrituras nosotros encontramos el consejo. La Biblia dice que la palabra fue escrita para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nosotros ahí encontramos el manual que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Y pues sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con el estudio del libro del Génesis. Nos quedamos estudiando los mandamientos de Dios, porque nosotros hemos visto que a través de los mandamientos de Dios, Dios nos guía cómo tenemos que vivir y las consecuencias que nosotros pues pagamos cuando desobedecemos todas estas cosas, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra mandamientos, ¿qué quiere decir la palabra mandamientos? Ya muchas veces lo hemos repetido. Mandamiento quiere decir una orden de un ser supremo a un ser inferior, y nuestro ser supremo pues es Dios. Entonces, si no estamos bajo el control de Dios, créanme que pues no nos ve bien, algo malo va a meterse por ahí. Y como consecuencia, ¿qué es lo que hay como consecuencia? Sufrimiento, dolor, tragedias, es todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es protegernos, quiere cuidarnos, como dice la Biblia, que es como la gallina cuida sus huevos. De la misma manera Dios quiere proteger a los seres humanos, y por eso nosotros vemos que a través de las Escrituras nosotros vemos ese poder para guardarnos, para protegernos de Satanás, sí, protegernos del mundo, sí, pero también para protegernos de nosotros mismos. Y por eso está la Escritura, para que Dios nos guarde, para que nosotros no cometamos pues cosas, ¿verdad?, que pues van en contra de la naturaleza del ser humano. Y bueno, vamos al libro de Ezequiel. Nos quedamos la vez pasada ahí, donde nosotros vimos lo que son los falsos maestros. Estuvimos viendo lo que es que ellos robaban la palabra de Dios. En Génesis 46, Ezequiel 46, y nosotros estuvimos viendo que hasta hoy día pues sigue pasando lo mismo. Desgraciadamente nosotros vemos que Ezequiel 46, gloria a Dios, 18, dice, y el príncipe no tomará de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión,
de lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Nosotros vamos a estar hablando acerca de lo que dice el 8º mandamiento: no robarás. Hermano, pero es que nada, para alguien es fácil seguir las instrucciones de Dios, ¿no? Porque tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser confrontados con nuestros deseos, con nuestras pasiones y con, pues, todo lo malo, porque a través de eso nosotros vemos, como les digo, la corrección de Dios. Porque ¿cuántos no éramos medios pecadores? ¿Verdad? Y por eso Dios, lo que dice en el 8º mandamiento es de que no robaremos. Pero en el libro de Ezequiel, es el libro de Jeremías 23. La vez pasada estuvimos hablando de Ezequiel. Hoy vamos a hablar un poco de Jeremías. Creo que también hablamos de la que eran los falsos profetas, ¿verdad? Que le robaban la palabra de Dios, y donde Dios les dice que le han robado la palabra de Dios, y en estos días también. ¿Y saben cuál es el resultado de todo eso? Pues lo que hablamos hace rato: destrucción, vidas pues que no tienen la paz, el gozo. Muchas personas vemos cómo divagan sin fe, sin esperanza. En el capítulo 26, versículo 36, 23, 36. Y dice la palabra de Dios, dice: y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertís las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. La palabra Jehová, ¿verdad? Para los que no sabían, viene del tetragrama, que quiere decir el Dios, el yo soy, y el yo soy quiere decir el eterno. No es que Dios se llame Jehová, ni que Dios se llame Yahweh, ni que Dios se llame el Shaddai, no, esos son atributos que Dios tiene. Porque en el original Jehová quiere decir el eterno. Cuando nosotros decimos Jehová, fue porque fue traducida la nueva versión internacional en ese idioma, pero el original quiere decir el eterno. El eterno es lo que quiere decir. No es que Dios tenga un nombre como nosotros, como Alejandro, como yo, como tú, como alguien. No, ese es el nombre de Dios. Así se le presentó a Moisés, diciendo: yo soy el eterno, yo soy el hoy, el de mañana y el del futuro, yo soy el eterno. Y nosotros vemos que otro atributo es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el creador, Elohim, y todos esos son sus atributos que Dios tiene como nombre para él, pero así un nombre concreto como José, María, Lupe, Agustín, Alejandro, ¿cómo se llama? Mayela. O sea, no tiene un nombre así. Y nosotros vemos a Dios, ¿verdad? Que Dios pues sigue hablándonos a nosotros a través de la palabra de Dios, porque en estos días nosotros vemos que ya muchos dicen, ¿verdad?, a través de la ciencia, que nosotros venimos de los changos, venimos de todo eso, y cuando pues, los filósofos y todas esas personas científicas niegan la existencia de Dios, entonces le abren puertas para que nosotros no tengamos un manual de conducta. Y nosotros vemos países como México, vemos países como El Salvador, vemos países como allá en el Medio Oriente, como todas esas personas, ¿qué es lo que pasa cuando no está Dios con ellos? Cuando no hay una regla que siga en esos pueblos, se van a la destrucción, se autodestruyen, porque entonces, a ver, ¿tú cómo tienes la razón? No, pues yo, ¿verdad? Yo soy aquí el que mando, no, pues yo. Entonces empieza a haber ahí caos y empiezan a pelearse unos con otros, porque no hay un estándar. Pero gracias a Dios que pues en México el evangelio está llegando, y aquí en Estados Unidos pues nosotros también vemos, ¿verdad?, como con libertad se nos permite predicar la palabra de Dios, porque como lo hemos estado hablando muchas veces ya por mucho tiempo, años atrás ya iban a prohibir que nosotros predicáramos con libertad la palabra de Dios, pero gracias a Dios que pues nosotros tenemos esta bendición que es pues seguir predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos en el versículo 36, lo que estuvimos viendo la vez pasada, que muchos, ¿verdad?, hablaban en su nombre. ¿Para qué? Para lucrarse ellos mismos. Nosotros vemos cómo en estos tiempos se levantaron sectas como la de Jim Jones, como la de David Koresh,
como los, pues desgraciadamente, los testigos de Jehová, como los mormones, estuvimos hablando de todo eso, que a las personas los llevan al error. Entonces, nosotros vemos que esto siempre ha estado y siempre que es lo que va a usar el maligno para engañarnos, sus palabras, su filosofía, no, va a usar la palabra de Dios, para que nosotros seamos confundidos, para que nosotros seamos confrontados. Hermano, ¿y yo cómo sé cuál es la verdadera? Entonces, simplemente dice la Biblia que por sus frutos tú conocerás a Dios. Si hay frutos de paz, frutos de gozo, frutos de amor, de armonía, esperanza, fe, entonces ahí está Dios. Si hay otra cosa que no sea eso en tu vida, entonces de verdad que pues tenemos que hacer algo, porque eso es lo que Dios ofrece a la humanidad. Hermano, yo creo que me va a dar millones y millones. No te va a dar millones y millones porque te puede hacer daño el dinero. La Biblia dice, ¿verdad?, que en esto consiste, perdón, que el Evangelio no consiste en comida y en bebida. El Evangelio consiste en paz, gozo, armonía, amor y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, dicen, bueno, dice, ¿qué? Porque es Dios, no somos ni nosotros, ni por nuestra fuerza, es porque Dios nos da la esperanza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, que veamos que caen, miren, meteoritos que caen, o lo que sea, ahora tantos terremotos que hay, vemos como el sol, ¿verdad?, está parpadeando, como hay hoyos solares y todas esas radiaciones, la que aquí mueve las placas y tantos terremotos que hay, y déjenme decirle que va a haber más. En Nueva York hace poco tembló y nunca había temblado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el sol y los astros van a avisar antes de que sea la venida de nuestro Salvador, porque vamos a hablar también de eso un poquito, porque habla, ¿verdad?, de cuando el Señor Jesucristo dice que viene como ladrón. Entonces va a ver, bueno, a ver, entonces cómo dice la Biblia que no se puede robar, y porque Él sí es un ladrón, pero ahí no dice que Él es un ladrón, Él dice como ladrón, porque un ladrón nunca te va a avisar, no, pues sabes que te voy a ir a robar tu casa, no, sino que Él llega, entonces esa va a ser la venida del Señor, y nosotros lo vemos a través de los hechos. Lo vemos a través de la historia, lo vemos a través, ahorita miren cómo están todas las cosas en el planeta Tierra. Por eso nosotros tenemos que, ¿verdad?, expandir un poquito nuestra mente y ver más allá de nosotros, porque nosotros vemos pues el Medio Oriente cómo anda, cómo quieren bombardear ya, no con bombas así pequeñas, sino ya con bombas atómicas y todas esas cosas. Y todo eso el Señor Jesucristo lo habla, bueno, la Biblia lo habla en el libro de Mateo 24, donde dice que habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá hambre, pestes y todas esas cosas. Entonces nosotros vemos en estos tiempos cómo la palabra de Dios, las profecías, si no me sabía, las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. Ahorita no le sorprenda a nadie, ni de los que nos ven, ¿verdad?, a través de la internet, que empiecen a construir el tercer templo. Porque antes de que venga el Señor, tiene que haber un templo. Del arrebatamiento, antes de que venga aquí a la tierra, tiene que haber un templo. Y nosotros vemos cómo la economía, el dinero, todo eso, pues se está acabando. Ya uno tiene, ¿verdad?, que trabajar más para conseguir lo que antes pues se conseguía con más fácil. A través de todo eso nosotros vemos, ¿verdad?, que las personas se afanan mucho en eso. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso? Descuidar su vida con Dios, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios. La humanidad nunca ha sido independiente y ese es el gravísimo error que todo ser humano ha cometido. Nosotros no somos independientes, nosotros dependemos de un Dios, dependemos de alguien que nos guíe, porque si nosotros nos guiamos, pues créanme que no va a ser nada agradable lo que vamos a cosechar, porque la Biblia dice que desde el principio que Dios le mandaba un texto a Adán, lo veía por videollamada, como ahora. No, Dios descendía y le decía, sí, Adán, mira cómo está el asunto, ¿verdad? O sea, Dios tenía comunión con los seres humanos y el trabajo de Adán era expandir el huerto del Edén para que Dios morara con nosotros. Pero a través del pecado, pues nosotros vemos a través de la caída, de la rebelión, de que Adán mordió la manzana, el mango o la fruta, no dice qué fruta era. Pero después de que Dios, ¿y cuál fue ahí el pecado? El pecado que Adán cometió, fíjense, el pecado que Adán cometió ni siquiera le nació a Adán. Esa desobediencia venía de alguien.
venía del tentador. Y Satanás siempre va a agarrar, ¿verdad?, a los que pues puede, porque no se fue con Adán, se fue con Eva. Y le dijo, pues lo que Dios te dijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿La fruta tenía algún poder o un superpoder superpoderoso para cambiar mentes y todo? No, ese no fue el pecado. El pecado fue la desobediencia, porque Adán le dijo, mira, de todos los árboles que puedes comer, tú eres aquí el jefe, tú vas a mandar, ponle nombres, ta. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Hizo lo que Dios no le permitió. Porque Adán, fíjense, Satanás es astuto, y Satanás usó la palabra de Dios en su contra, o le quitó, como nosotros vemos en estos días. Le dijo, no, y Eva también le dijo, ¿verdad? Oye, que dice que no podemos tocarla. Y él dijo, no, hombre, dice, no vas a morir. Y miren, qué increíble es esto, porque precisamente estábamos platicando la semana pasada con Martín, y sí es cierto, poco a poco la palabra de Dios se va perdiendo. ¿Y saben por qué se va perdiendo? Aún entre cristianos, porque no la leemos. Inventamos versículos y les añadimos todo eso. Uno muy rapidito, el que nosotros vimos la semana pasada, fue el que dice que ni una hoja de un árbol cae, y el original, el versículo quiere decir que ni un pajarillo cae a tierra, y nosotros le cambiamos, y poco a poco, a través del tiempo, a través de las generaciones, vamos cambiando la Biblia a otra cosa que no es, y es donde viene el error. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no la leemos. Nosotros tenemos que hacernos un hábito de leer la Biblia, porque ahí vamos a entender instrucción, corrección, errores que nosotros tenemos que corregir. Porque nosotros vemos a través de eso, ¿verdad?, de la Biblia, cómo Satanás se infiltró a Eva y le dijo, no, hombre, no vas a morir. Y ya viste que está bien buena la cosa, bien, dice que agradable a sus ojos, que era codiciable, la codicia era codiciable. Y verdad, y ella comió. Pero ahí el encargado era Adán. Y Adán, al ver que Eva no cambió, ni se hizo, ni se convirtió en sapo, o le salieron otros ojos, o no murió porque iba a morir, le dijo, mira, Adán, creo que Dios nos engañó. Oyes, a lo mejor era otro. Creo que Dios nos engañó. ¿Cómo la ves? Ay, sí es cierto, estás viva, Eva. A ver, ¿a qué sabe? Yo también le doy buenos días. Y le dio la mordida. Y les digo, el fruto, no dice qué fruto era. El fruto no era algo mágico. Porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento también, que la Biblia nos dice que Dios se complace más en ¿qué? En la obediencia, que en los sacrificios. Los israelitas pusieron su confianza en los sacrificios, no en la obediencia a Dios. Porque ellos llevaban, como estuvimos hablando, ¿verdad?, su borreguito, su vaquita, su chivita, para pues degollarla, y ellos seguían pues haciendo lo mismo. Y nosotros vemos que Dios se complace más en la obediencia. La Biblia dice en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y sea, perdón, así como estuve con Moisés. Bueno, vamos a leerle Josué 1:8, porque este es un versículo, ¿verdad?, que si alguien quiere triunfar, mire, no tiene que hacer en la vida, ¿verdad?, que tú eres campeón, tú eres ganador y haces esto, haces aquello, haces lo otro. No, aquí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si nosotros meticulosamente vemos qué dice ese versículo, ahí es donde nosotros va a caer. Para empezar, dice, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él. ¿Qué es lo que pensamos día con día? Ay, yo pienso en el novio porque está bien guapo, bien chulo, la novia, ¿verdad? Lo que sea. ¿En qué estamos pensando? En los problemas, en las decepciones, en el dolor. No, la Biblia nos aconseja que pensemos, meditemos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a meditar en la palabra de Dios si no la leemos? No la leemos. Por ahí tenemos que empezar, para que seamos prosperos. Ay, hermano, me va a dar $1 millón como este Carlos Slim, como el presidente de ahora, ¿verdad?, que compañías y todo eso, y como esa gente millonaria. No, en eso no consiste la prosperidad. La prosperidad consiste en que tú tengas paz en tu vida, tengas gozo,
que hagas el propósito por el cual fuiste creado en esta tierra. ¿Alguien sabe para qué fue creado? ¿Para qué Dios lo envió a la tierra? No, hermano, yo vengo del chango. Por eso como dice, ¿verdad? Ya la gente, tanto que le meten la evolución, que ya los pobres muchachos de las secundarias, de las telesecundarias, de las prepas, aquí del high school y todas esas escuelas, pequeñitos, dicen, bueno, pues somos animales, y agarran una ametralladora y se hacen su balazo. Porque dicen, pues no hay Dios. No hay Dios. Venimos de los animales y pues como animales nos comportamos. Y nosotros vemos las tragedias que ha habido en esas escuelas. Es algo horrible, miren, de verdad que es algo horrible lo que es vivir sin Dios. Hay videos donde estos muchachos hacen esa matanzón y matan y como no huyen. Y al último, dos de ellos, no recuerdo cuál fue esa, se hincan y dicen, no, pues tú dame, y uno, pum, le da. Y el otro muchacho, porque hay el video ahí en el comedor, ahí donde comen. Y el otro muchacho ya va a sacar así, pum, se vuela la cabeza. Y ya después de que hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Su desastre. Entonces nosotros vemos que esa es la vida sin Dios. Nosotros no predicamos otra cosa más que la esperanza. ¿Y cuál es el resultado de la predicación de las buenas noticias? Por eso dice que son las buenas nuevas, es el evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias es que puedes tener una vida más excelente, una vida mejor, una vida en la que tú puedes tener, pues muchas veces tal vez lo que ya afuera no tienen, porque vemos que pasan con sus carros del año, que pasan con sus, no sé, tantas cosas que hemos visto, pero viven con temores. Miren cómo viven los narcotraficantes, miren cómo viven todas esas gentes con temores, con guardias por todos lados. Aún las mismas personas que tienen dinero tienen que cuidarse, no pueden ir al parque como nosotros, porque ya, ¿verdad?, les caen o los quieren robar o quieren hacerles cualquier cosa. No, la bendición de Dios es que tú tengas paz, que tú disfrutes a tus hijos, a tus hijas, porque miren, queremos millones, queremos tantas cosas, pero no nos damos cuenta de la grandísima bendición que tenemos a la par de nosotros, que es nuestra familia. Y en lugar de estar disfrutando nuestros hijos, estamos, miren, ahí, ¿verdad?, riñendo o haciendo todas esas cosas. Y ya al último, ¿verdad?, pues ya nos acordamos de ellos que están enfermitos. Por eso nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da. Estamos, gracias a Dios, bien ahorita aquí donde estamos bien, tenemos que disfrutar la libertad, los parques, todo eso. Pero muchas veces en personas que tienen tantas cosas, que ponen su mirada en otras cosas, pues miren, de verdad que viven mal, viven frustrados. La otra vez ya les dije que dijo ricachón de los teléfonos de México, dijo, miren, pero oiga, usted tiene todo, es aquí el más millonario de este país, ¿no? No tengo paz. Y ustedes lo miran a la cara, y cómo se le ve una cara, pues sí, que no tiene paz, porque eso no da la paz. Lo que te da la paz es la obediencia de Dios. Es la obediencia de Dios, eso es lo que va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar tu mente, lo que va a cambiar tu familia. Eso es lo que va a cambiar tu matrimonio. La palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que estos falsos profetas que profetizaban, ¿verdad?, algo que no era de Dios, miren, parece fácil, pero una mentira puede traer consecuencias increíbles a la familia de una persona o a la vida de alguien, porque ellos nunca nos llevaron a Dios. Esos profetas nosotros vemos, como estuvimos viendo la vez pasada, cómo ellos los llevaban al error, diciendo, mira, arrepiéntanse, les decía Ezequiel, les decía Jeremías, arrepiéntanse. No le hagan caso, ese está loco. Dios nos va a prosperar porque somos el pueblo de Dios. Y Jeremías, ¿verdad?, nosotros vemos cómo Dios le dijo, mira lo que hace. En mi templo, mira lo que hace. En la iglesia, como todas las barbaridades que hacía. Y ellos decían, no le hagan caso. Y Dios le dijo, ve y diles, y no te van a oír. Pero para que no digan cuando estén enfrente de mí que no les mandé profeta. Por eso Dios les mandó a Jeremías. Porque estos líderes robaban la palabra de Dios. O la decían en partes, como Satanás. Satanás nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando se confrontó con Jesús. La palabra Jesús quiere decir el Salvador, Yeshua, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua el Salvador. Cuando Satanás se confrontó con Dios, ¿qué usó Satanás? Primero usó las necesidades que él tenía ahí, mira,
convierte todo de pan. Hombre, que estás ahí padeciendo. Y Dios dijo, no, yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Y si Dios me va a llevar, pues gloria a Dios. Y ya luego, ¿qué fue lo que usó? Usó la palabra de Dios, pero a su conveniencia, en partes. Usó los salmos, usó el libro de Deuteronomio. Y el Señor Jesús le dijo, sí, escrito está eso que tú dices, pero también escrito está que el Señor tu Dios adorarás y Él solamente servirás. Y nosotros vemos que Satanás se fue. ¿Por qué? Porque nosotros, miren, ¿qué es lo que depende de qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque de eso depende nuestra vida. De eso depende nuestra familia, nosotros como mayores. De eso dependen esos chiquillos como esta Liz, que está aquí, como Dani. Ellos, mira, ellos se comen todo lo que tú les das. Y si tú les das veneno, ellos van a crecer envenenados. Pero si tú les das fuerza, les das vitamina, les das todo eso, ellos van a crecer seguros, fuertes. Y van a tener una generación diferente que van a decidir esos que tienen ahí. Y no solamente porque seamos autosuficientes, sino porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios va a estar con nosotros siempre. ¿Por qué no estuvo con Adán y Eva? ¿Por qué no estuvo? Porque le desobedecieron. Ahora, Dios no los juzgó ahí porque no, ellos murieron espiritualmente. ¿Cuál fue la muerte espiritual? Que Dios ya no estaba con ellos. Ellos se quedaban pues. Porque es que mire, ¿por qué Dios no les dijo? No, pues, ¿por qué no se las pasó si hizo bien misericordioso y todas esas cosas? ¿Por qué no les dijo, les voy a dar otra oportunidad, muchachos? Porque encima de ustedes está toda la humanidad. De ustedes van a hacer toda la humanidad, les voy a dar otra chance. Pero si Dios le hubiera dicho, miren, ¿saben qué? Pues los perdono. No lo vuelvan a hacer. Entonces Dios no tuviera carácter y Dios sería una persona mentirosa. Dios les dijo, el día que coman van a morir. Y Dios, palabra, la mantiene, la mantuvo. Y de verdad la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces nosotros vemos que Adán y Eva tuvieron que recoger la cosecha, pero por amor a nosotros, rapidito puso la solución. Le dijo, de tu simiente a la mujer no tiene simiente, dijo. La simiente la tenemos los caballeros, nosotros somos los que tenemos la semilla para fecundar a la mujer. Le dijo, ¿verdad? De tu simiente a la mujer va a venir el Salvador. Pero él estaba hablando, ¿verdad, Dios? Del nacimiento milagroso que fue a través del Señor Jesús, a través de María, ¿verdad? De la Virgen María, que le dijo, oye María, ¿tú le entras o no? Ay, Señor, pero es que si yo le entro y me ven embarazado y yo como José ni hemos salido, somos... O sea, María fue una persona valiente, porque en ese tiempo la podían matar a pedradas y andaba adulterando, fornicando. Entonces ella fue una mujer valiente. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Dijo, está bien, yo le presto mi vientre, pero van a ser el Salvador. Sí, bueno, ok, me la rifo. Porque nosotros lo vemos así, pero para que nosotros entendamos todo eso, les digo, tenemos que meternos al tiempo, a la historia, a través de las culturas, las costumbres que había ahí. Y nosotros vemos que por eso le dijo Eva, de tu simiente a la mujer van a ser el Salvador. Y entonces de ahí hasta que nació el Señor Jesús, todos fueron salvos por la fe de esa palabra en Dios, la esperanza que teníamos, ellos se quedaron en un Salvador. Y nosotros de ahí para acá, nosotros a través del tiempo, nosotros vemos y creemos y confiamos, ¿verdad?, en esa promesa, porque pues sale sobrando evidencias de que pues fue real todo esto. Antes, en la Segunda Guerra Mundial, pues decían, oye, pues aquí en tu Biblia habla y dice que hubo Jerusalén. No existe Jerusalén, solo Palestina. Está mal. O Atole, o está mal tu Biblia, no existe. Antes del 1930, Jerusalén no existía. Era Palestina. Y en 1948, el 15 de mayo, creo, nosotros vemos la profecía donde dice en el libro, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que una nación en un solo día iba a nacer. Y fue cuando la ONU le dio a los judíos la tierra donde están ahorita en Jerusalén. Y ahora nosotros vemos en estos tiempos, hace días, que se instituyó la capital de Jerusalén como capital de Israel. Y todo eso está aquí escrito. No necesitamos a Nostradamus, que Nostradamus dice, él le pega, ¿verdad? Y él te dice, no, va a ser así, dígame no será ese día, pero él no te dice qué hacer para salvarte, para liberarte de esos cabos.
La Biblia nos da, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos dejó todo eso escrito? Para que tengamos esperanza y tengamos nuestra fe bien fundamentada y en que nosotros podemos agarrarnos bien y no estar dudando. ¿Será bueno? ¿No será malo? ¿Será? No, para eso Dios nos dejó todo esto. Para que nosotros sepamos que pues aquí debemos confiar. Y no solamente eso, sino cosechamos lo que dice la palabra de Dios. Todos estos que estuvimos hablando en nuestras familias. La Biblia no quiere sacrificios como los judíos, ¿verdad? Que mataban sus borreguitos, que llevaban la ofrenda de las cosechas y todo eso. No, Dios quiere un sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo somos nosotros. Sacrificar, ¿verdad? Lo que, pues, todo lo malo, porque es lo único que teníamos. Y hacer todo lo que la Biblia dice. Porque no es fácil muchas veces obedecer a Dios. Porque somos confrontados con nosotros mismos. Pero por eso Dios, el Señor Jesús, vamos al libro de Mateo 18, 19, cómo Jesús llega a la sinagoga, al templo, perdón. Aquí el templo ya lo había levantado Herodes nuevamente, porque el templo también estaba destruido. Ahorita nosotros lo que esperamos es el tercer templo, probablemente lo vamos a ver. Mateo 19, en su versículo 18, dice, le dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Bueno, aquí Jesús le está recordando lo que es el mandamiento que él dejó en la ley, en la Torah, que es no robarás, no hurtarás. Dice 18, él dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. O sea, nosotros, ¿verdad? Recordando al Señor Jesús lo que se dijo en aquel tiempo, lo que Dios les había dicho. Vamos a Marcos 10, 19. 10 en su capítulo 19. Los mandamientos sabéis, no adulterarás, no mates, no hurtes. Nosotros aquí vemos, ¿verdad? Todas estas cosas que el mismo Señor pues recordó en el Nuevo Testamento. Hermano, es que robar poquito no es malo. Pues no, como dice, ¿verdad? Más adelante, que pues ya no robe, como terminamos la vez pasada, sino que roba, pues ya no vuelva a robar. Trabaje para que tenga y pueda ayudar a los que están escasos de esas cosas. Por eso nosotros vemos que Dios lo que quiere es que pues nosotros seamos honestos. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, ¿qué fue lo que dijo? Vosotros haber hecho, ¿verdad? Nosotros hicieron, bueno, hablándole a todos los religiosos ahí, los fariseos y toda la gente, le dijo, ustedes se han convertido en la casa de mi padre, que era casa de oración, en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Y desgraciadamente, el evangelio en estos tiempos ha sido así difamado todavía. Y ahora los que predicamos la doctrina verdadera, miren, es difícil que las personas, porque dicen, no, yo conocí al pastor fulano y se llevó tantos miles y miles. Yo conocí a fulanito de tal y mira, me habla de que deje de tomar, de que deje de drogarme, va a la iglesia y hace sus cosas y todo, y todavía sigue drogándose. La Biblia dice que el evangelio es blasfemado por los mismos de él. Y cuando nosotros hacemos eso, miren, pues de verdad que es muy difícil que esas personas entiendan, nos hagan caso. No a nosotros, a la ley. Porque por eso dice que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que predicamos. Estuvimos hablando la vez pasada, rapidito, de que nosotros, miren, el Señor Jesús dijo, yo soy el Verbo. Nosotros no somos dioses, ni mucho menos, aclarando, ¿verdad? Porque ya está cada barbaridad que se dice. Que quieren mandar a los huracanes, te reprendo en el nombre de Jesús, por favor. Ni que fuéramos Superman, yo no sé. Hey, hermano, pero es que Dios reprendió el mar y todo eso, sí, para darles una enseñanza. A los, ¿verdad? Y ahora ya se paran y ahí avientan. Tantas veces esa es brujería, lo que hacen ya, y son evangélicos.
Y sí, la Biblia dice, ¿verdad? Pues si viene algún indocto, alguien que no conozca de la palabra de Dios y te da haciendo estas barbaridades, no, hombre, oye, como que me dijiste que ibas a la iglesia, no, un manicomio. Porque lo dice la Biblia, aclarándole, está enojado, ¿no? Lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que si viene alguien así, dice, y los ve hacer esas cosas, dice, van a decir, bueno, estos están locos. Porque la palabra de Dios es la que trae el cambio. La Biblia dice, ¿verdad? Santifiquen. ¿Saben que somos santificados en la palabra de Dios? Santificados, ¿verdad? En el lavamiento por la palabra de Dios, por esta palabra. Porque la palabra entonces entra a lo sobrenatural, lo que dicen allá afuera que es magia, ¿no? Lo sobrenatural es de que tú escuches, tú lees la Biblia y la Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vidas. Algo hace en tu corazón que ¡pum! Te abre tu mente y tú ya ves diferente las cosas, las ves con más claridad, las ves con más calma, con más claridad. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, cómo esas personas pues siguen robando la palabra de Dios, porque el robo, bueno, ya estuvimos hablando la vez pasada, pero esto es lo que a nosotros como iglesia del Señor en estos tiempos nos está afectando mucho. ¿Y saben por qué roban la palabra de Dios? Por falta de conocimiento, como dice el libro de Amós, creo que dice, mi pueblo pereció porque le faltó. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Y nosotros vemos tantas cosas y luego nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa otro? ¿Por qué pasa aquello? Es por eso. Nosotros nunca fuimos independientes. Nosotros venimos, díganle a mí, mi pobre esposa, a mis hermanos, lo vuelvo a repetir, le decían, porque aquí yo me quité la máscara. Allá no era el San Agustín, ¿verdad? Ahí mi hermano me decía, aquí Martín puede ser testigo de eso. Y le decía a mi esposa, ay, aguántalo. Y me aguantó. Pero cuando conocimos la luz, cuando vi todas estas cosas, dije, porque cuando uno vive así, sin fe y sin esperanza, créanme que no es fácil. Yo tomaba, yo me embriagaba, pero ¿saben cuál es? Ni me gustaba. De verdad que no me gustaba. Yo cuando hacíamos ejercicio, jugábamos fútbol, yo era preferido. En ese tiempo yo prefería tomarme un Gatorade, tomar agua, una bebida así dulce para saciar mi sed. Y tomábamos pues licor, cervezas, tomábamos. Pero ¿saben por qué lo hacía? Yo les digo de mi personal, yo lo hacía porque yo quería perderme en este mundo. Yo me sentía el peor perdedor, el loser, más loser que he existido. Porque mi esperanza yo la tenía puesta pues en algo que no era. Entonces, cuando yo me sentía así, yo me acordaba otra vez, porque cuando uno anda tomando, anda así y todo, pues uno hace barbaridades, que al otro día uno no se acuerda, y lo primero que se acuerda ahí por ahí. Yo al otro día me levantaba avergonzado de mí mismo, que hasta no me quería levantar. Porque esa es la vida, ¿verdad?, que pues nosotros vivimos en esos tiempos. Aquí tengo varios que querían hacer cosas peores, ¿verdad? Pero nosotros vemos que cuando vino la palabra de Dios, cuando vino la esperanza en nuestra vida, miren, de verdad, yo les digo que Dios es bueno. Me dio una familia diferente, me dio una esposa. Yo cuando decía, no, que te va a dar otra esposa, dije, ay, me va a dar otra diferente. Pues sí, me dio otra diferente, pero no es que fuera otra, sino que la cambió y me dio otra diferente. Y también le dio otro más guapo y diferente a ella, ¿verdad? O sea, entonces, ese es el poder de Dios. Me dio, ¿verdad?, a Angelina, y todo, o sea, mi familia cambió radicalmente, de un giro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendimos dónde estaba, ahora sí, como decía mi papá, dónde estaba la respuesta. Para gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos que, pues sí, fue la manera en la que Dios transformó nuestras vidas. Y el Señor Jesús llegó y dijo, no, pero ustedes han hecho mi casa, que era casa de oración, en cueva de ladrones. ¿Y qué era lo que robaban? Robaban el dinero, sí, robaban el dinero. Pero los fariseos les ponían cargas a los gente ahí, ¿verdad?, a los hebreos, que no podían llevar ni él. Porque antes la Biblia estaba en rollos de cuero y los únicos que tenían acceso eran los sacerdotes. En aquel tiempo, ¿verdad?, los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos ellos eran los que guiaban al pueblo. Entonces, por eso ellos les mintieron tanto que, pues miren, ya a tal grado que cuando llevaron a la mujer esta adúltera en los pies del Señor,
le dijeron, ¿verdad? Señor, la ley dice que tenemos que apedrear a esta mujer sinvergüenza que andaba ahí adulterando y todo. Y dice, ¿verdad? Que el Señor les dijo, bueno, pues arroje la piedra el primero que esté libre de pecado. Y escribía abajo. Y ya dijimos, ¿verdad? Porque no dice qué escribía, pero si nos vamos a la ley, al Antiguo Testamento, ahí dice que cuando había ese pecado de adulterio, de fornicación, tenían que llevar a los dos. Y ellos solamente llevaron a la mujer. Entonces muchos escatólogos, comentarios y eso, dicen que el hombre pues era conocido de ellos, o ya se estaba difamando a la mujer, se le estaba pues haciendo menos, que a los hombres los libraba. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, que el Señor dijo, ¿y dónde está el otro sinvergüenza? Y por eso dice que pues ellos se iban, porque eso decía la ley, decía que tenían que morir los dos, y nada más llevaban a la pobre mujer. O sea, es la manera en la que cuando roban la palabra de Dios, cuando quitan a la palabra de Dios, pueden manipular a la gente así. Por eso nosotros tenemos que tener bien entendido que nuestra vida depende de esto, porque les digo, nosotros no somos independientes, nosotros no somos autosuficientes. El libro de Romanos 2:21, ahí dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser ejemplos. Miren, el ser cristiano en estos últimos tiempos no solamente es de palabra, de verdad, y yo sé que varios de ustedes que venimos, ¿verdad?, de otro lugar, lo hemos visto, porque tú puedes hablarle bien bonito, puedes tener la mejor oratoria, puedes, mira, wow, pero si tú no haces lo que predicas, como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, creo que no también dijo, yo soy el verbo, dijo, y el verbo, ¿verdad?, se representaba dando ejemplo de lo que él hablaba. Así, de la misma manera, el verbo, a través del Espíritu Santo, vive en nosotros. Si nosotros decimos que tenemos el verbo, entonces tenemos que vivir como el verbo. En el libro de los Romanos dice, ¿verdad?, que seamos imitadores del Señor. Dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. Eso es lo que nosotros como líderes, como cristianos, en estos últimos tiempos tenemos que hacer. No otra cosa. Bueno, ¿en dónde vamos? Dije, Romanos, ¿qué? Romanos 2:21. Porque Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, tú que predicas, oye, no robes, esto es pecado, y robas. Y podemos hablar de esto un montón, pero es lo que el consejo de la palabra nos dice. Tú que robas, digo, tú que dices, no debes de robar, tú robas. Y eso es lo que ahorita vemos, mucha verdad. Bueno, vamos a seguir. Vamos a 2:20 de Tito, 2:20. Tito 2, en su capítulo 20, capítulo 2, versículo versículo 10, no defraudes, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornéis la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice que no defraudemos. Nosotros tenemos que adornar nuestro testimonio y nuestra predicación con la honestidad. Tenemos que ser honestos, no defraudando. Y desgraciadamente, ¿verdad? No sé, yo sé que sí se predica todo esto, pero eso es lo que nosotros, lo que recibe el poder de Dios, y hay, ¿verdad?, hacen tantas cosas. No, eso no es así. Tenemos que buscar ser honestos con todos los demás. Tenemos que, dice, no defraudes, sino mostrando
mostrándose fieles en todo para que en todo adornéis la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando, ¿verdad? Como dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Tenemos que vivir con honestidad. La palabra honestidad quiere decir con decencia, decente, decoroso, recatado. Recatado quiere decir cautela, educada, educado. Eso es como lo que nosotros tenemos. Créanme que esto es lo que más falta en muchos lugares. Tenemos que ser pudorosos, razonables, rectos, probos, honrando la integridad y ser justos. Por eso nosotros tenemos que vivir de esta manera, nosotros los cristianos. Miren, después de que vino la persecución después del Señor Jesucristo, por eso fueron perseguidos, porque no cualquiera entraba a las reuniones de ellos, porque para que ellos ser llamados santos, para ser llamados cristianos, era muy exigente, se puede decir, porque los probaban para ver si eran dignos, ¿verdad?, de entrar. Entonces nosotros vemos cómo hubo la persecución, porque ellos daban su vida por el Evangelio de Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo fueron quemados, cómo fueron perseguidos, porque predicaban la palabra de Dios. Y ya ahora en estos días, pues ya un borrachillo ahí, ¿verdad?, que anda ahí drogado. Gloria a Dios. Oye, hermano, una persona, oye, ¿tú conoces? ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Sí. O sea, todos son cristianos ya ahora. Cuando para ser cristiano, ¿verdad?, nosotros la palabra cristiano quiere decir cristos pequeños, ungidos pequeños. El Señor Jesús fue el ungido porque en aquel tiempo se ungía a las ovejitas para librarlos de garrapatas con aceite, de piojos, de todas esas cosas. Por eso fueron ungidos. Nosotros también somos así, ungidos por el Espíritu Santo para también que las garrapatas y el pecado y eso no se nos pegue. Eso es lo que quiere decir la palabra ungido. Entonces nosotros, les digo, en esos tiempos, miren, ya los altares ya no se cuidan como antes. Ya, miren, es difícil. Y todo eso, pues nosotros tenemos que... Ay, hermano, pues es que con razón no va nadie. Ay, Padre. Pues la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y todas las personas que han venido y Dios les ha transformado, Dios les ha ayudado, han venido quebrados, han venido hasta endemoniados. Dios los ha sacado de aquí, los ha puesto en alto, les ha bendecido, los ha prosperado y se fueron. Pero eso no nos sorprende. Eso no nos sorprende. Porque personas, las que han venido, ustedes saben de quiénes hablamos. Dios los ha prosperado y a Dios le dijeron a Dios. Personas que estaban a punto de perder sus hijos. Y el día es ahí, ya, miren, ya, tal día, goodbye. Dios ha hecho milagros. Dios ha hecho tantas cosas en esas vidas y pues, ¿no? Uno quiere seguir hacia adelante, pero nosotros predicamos lo que es la palabra de Dios. Porque ese es nuestro deber. Para predicar al liderazgo siempre les hemos dicho, estudien, porque de ustedes pararse al frente pueden robar, ahora la verdad se presta, pueden robar o pueden añadir cargas a las personas que no están en la Biblia. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el que le ponga o le quite a estas santas palabras, dice que esas maldiciones en el libro del Apocalipsis le van a caer. Por eso pararse a predicar el Evangelio es algo serio. Y si Dios los escogió a ustedes para predicar el Evangelio, en lugar, ¿verdad?, de estar gloríense, porque somos espectáculo a los ángeles, porque Dios nos encargó a nosotros esa tarea tan importante que es la predicación del Evangelio de Dios. Nosotros fuimos preparados, ya saben, ¿verdad?, de varios años allá en Greenville para que Dios nos enviara acá. No es de que nada más, vamos a una iglesia a la marucha, y ya 2, 3 y no es así, porque podemos pervertir a las personas y podemos llevarlas al error.
Y si no sabemos controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos a terminar como Jim Jones o como David Koresh, o siendo aquí el Superman, el superhéroe, el superapóstol, el superprofeta, el super no sé qué, y a Dios lo vamos a usar como nada más como amuleto, usando las palabras de Él para nuestro beneficio, ¿no? Nosotros tenemos que usar las palabras de Dios para las almas, para las personas, para que ellos conozcan la esperanza que Dios les ofrece en estos tiempos, en su vida, en su familia. Es para eso lo que es el Evangelio, por eso en estos tiempos nosotros tenemos que predicar. Y hasta hoy día, miren, Dios nos ha abierto puertas. Aquí hay dones, aquí hay talentos, pero hay que cuidarlos como los corintios, que no vaya a ver que aquí de todo y seamos carnales, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Aquí hay palabra de ciencia, palabra de profecía, palabra de todo eso. Y por lo mismo también tenemos que cuidar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no seamos pues, engañados por nosotros mismos. Por eso nosotros vemos que tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros. La palabra íntegro quiere decir entero, que ahorita estás aquí, mañana estés acá, dices una cosa, mañana dices otra cosa, dices una cosa y haces otra. Eso no es integridad. Lo íntegro es mantenerte en lo que tú dices. Por eso, cuando digamos algo o que estemos emocionados y vamos, no hay que pensarlo bien, no, espérate, no, te digo. O sea, ¿verdad? Para que no perdamos la integridad, porque cuando una persona pierde la integridad, pierde la credibilidad, pues ya, créanme, que se pierde la confianza, y cuando se pierde la confianza, pues ya uno no lo miran como ejemplo, ¿verdad? A seguir, por ejemplo, dice, sí, dice que es así, pues mira, nada. Ya el caso hace muchas veces. ¿Por qué? Porque tus palabras, tus hechos demuestran lo íntegro que eres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos íntegros. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, Señor, pues yo voy a dar la vida por ellos, ¿está bien? ¿Es fácil? No es fácil. Pero Él cumplió su palabra. Él vino y murió por todos nosotros. Y pues nosotros vemos que de esa manera nosotros tenemos que ser íntegros. Dice, Jesús fue crucificado por este pecado. El Señor Jesús fue crucificado hasta por los ladrones, porque fue parado, ¿verdad?, a la par de los ladrones. Y Barrabás, que Claudio Martín nos predicó, nosotros éramos Barrabás se fue y dijo, no, pues no. Cuando Barrabás era el que debería de estar ahí, que era ladrón. Así de la misma manera, el Señor Jesucristo en estos tiempos perdona. Si ya robaste, como dice, ¿verdad?, el libro de los Efesios, pues ya no robes. Ya no robes, así de simple, porque se acostumbra, yo creo, esa vida, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vemos que el Señor Jesús pues, murió también por todos esos pecados. Nosotros vemos que, pues sí, que fue así. Entonces, rapidito vamos porque ya se nos fue el tiempo, donde el Señor Jesús habla y dice, ¿verdad?, que Él viene como ladrón en la noche, porque van a decir, oye, pues Él sí puede robar entonces. No, Él no puede, Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, en su versículo 4, capítulo 4. Alex ya me dijo que luego se me chispotea y digo versículo y esas cosas, pero bueno, qué bueno. Si así se me traba la lengua, pues díganme, oye, pues como que te inventaste una palabra para ponerla en el diccionario. Ay, Dios mío, es que miren, tantos versículos que uno puede usar, muchísimos que hay en la Biblia para la enseñanza, ¿verdad? Y son demasiados los versículos que hablan de todo esto. Dice primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá desde el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 11. Dice, por lo cual, dice, vamos desde el 5, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque como dijimos, ¿verdad?, que en el libro de Mateo dice que
pues cuando una persona viene, pues viene cuando menos lo esperemos. Y en el libro, en Mateo también dice que el único que sabe el día y la hora de la venida del Señor es Dios, porque dice que ni los ángeles saben cuándo va a venir el Señor, va a ser el arrebatamiento y todo eso. Pero también ahí nos dice que nosotros, cuando veamos todas esas cosas que estamos viendo ahorita, que estemos alerta, porque entonces ese día va a venir en un abrir y cerrar de ojos, dice la final trompeta, vamos a ser transformados, porque el Señor viene. ¿A qué va a venir el Señor? Primero viene por su iglesia, para transformarnos, para darnos otros cuerpos, glorificarlos, porque rapidito déjenme les digo, esta tierra no lo es todo, nosotros aquí estamos, dice la Biblia. ¿Saben cómo compara estos tiempos en nuestra vida? ¿Saben cómo la compara Dios? La compara como una neblina. Dice, ¿verdad? Que la vida es como una neblina, hoy está y mañana ya no está. Pero nosotros esperamos la promesa de Dios, que es cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. ¿Para qué? Para una vida nueva en el cielo. ¿Dónde vamos a vivir, hermano? En el cielo. Pues ya me metí aquí. Vamos a ir al cielo, sí. Pero la Biblia nos dice que vamos a volver a regresar. Y después que haya pasado el caos, después de que haya pasado todo, vamos a establecer el reino milenial aquí. Y de aquí, pues nosotros, ¿verdad? Vamos a tener cuerpos glorificados, y las naciones que sobrevivan van a venir a Jerusalén a adorar al Señor Jesús. Ahora sí, eso lo dice, ¿verdad? En el libro de Isaías. Pero un día vamos a dar ese estudio, no lo hemos predicado, esa verdad. Ok, entonces, hablando aquí del Señor Jesús, dice que vendrá como ladrón. Dice como ladrón, quiere decir que no vamos a saber ni a qué hora va a venir. Los de allá afuera van a decir, ¿y dónde están esos que, verdad, dónde están? Porque no se van a dar cuenta de cuando el Señor venga por nosotros, por la iglesia. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el día y la hora nadie lo sabe. Pero la Biblia dice que cuando veáis estas cosas, saber que el tiempo está cerca. La otra vez hablamos de los terremotos y de todas esas tsunamis, cosas que antes no se veían. Ahora ya hay terremotos cada mes, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar listos. ¿Y de qué manera tenemos que estar listos? Confiando, entregando la vida al único Salvador, a nuestro Salvador. Porque la palabra de Jesús, ¿qué quiere decir? El Salvador quiere decir Dios salva, el Eterno salva, quiere decir eso. Ese es Jesús. La Biblia dice, rapidito, vamos al libro de los Hebreos, y con eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en el Hebreos 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es lo que los científicos no entienden, ¿verdad? Que dicen, ¿y cómo el universo sigue girando? Bueno, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién fue el que heredó todo esto? Fue el Hijo. ¿Quién fue el que perdonó nuestros pecados? Fue el Hijo. Es Él el que la Biblia dice, ¿verdad? Que el que nos perdonó todos nuestros pecados. Y en el libro de los Colosenses, gloria a Dios, vamos a Colosenses. El tiempo ya se me fue. El libro de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice, hablando del Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién? De Él. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que en eso está nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Porque ¿cuántos tienen esperanza? ¿En qué tienen esperanza?
Los que nos ven a través de la internet, ¿cuál es tu esperanza? ¡Ay, mi herencia, mi jubilación! Mi cuenta del banco. O sea, ¿en qué está nuestra esperanza? Porque el banco sube y baja, los intereses bajan y suben, roban bancos y tantas cosas que vemos. Nuestra esperanza de nosotros está puesta en Dios. Porque la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, ¿verdad? Dijo, yo conozco a un hombre tal, ¿verdad? Fue y vio cosas maravillosas, gloriosas, que no puedo decirlas porque no tengo las palabras. Y él hablaba de él, ¿verdad? Y ya más adelante dice, Pablo dice, yo me quisiera, dice Pablo, yo quisiera irme ya, dice, y estar con el Señor. Dijo Pablo, yo ya quiero estar allá con Dios, ya me cansé de aquí de que me golpeen, que me insulten, que caminar, que barcos, que córrele para allá, que córrele para acá. Pablo dijo, yo quisiera ya mejor irme, dice, pero es mejor que esté aquí con ustedes para que les siga predicando. Porque esa es nuestra esperanza. Un día nosotros vamos a ser librados de todas estas cosas, de toda esa corrupción, de todo esto que hay aquí. Y un día nosotros vamos a estar, la Biblia dice, ¿verdad? Que el Señor va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Toda lágrima de nuestros ojos. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, predicamos. Una esperanza futura, gloriosa. Una esperanza que nosotros tenemos ahora. Y una vida, ¿verdad? Diferente a la que nosotros pues pensábamos muchas veces. Una vida que Dios nos da, porque esa es la vida que Dios quiere darnos a nosotros. Pero nosotros vemos que en estos tiempos, miren, la palabra de Dios ha sido, pues ahora sí, hurtada. Entonces, cuando es hurtada, viene todo lo contrario. Vienen tantas cosas a las almas. De verdad que nosotros hemos visto demasiado de eso. Demasiado. Cómo las personas terminan mal. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Porque les dijeron otra cosa que no es la Biblia. Y Jeremías ya no quería predicar. No, yo no quiero predicar. Porque no es fácil. No es fácil predicar el Evangelio de Dios, pero nosotros, los que tenemos esperanza, yo sé, ¿verdad? Que muchas personas están allá afuera que nos están viendo por la internet y todo, también están esperando ese glorioso día y también pues sinceramente aman a Dios y buscan de Dios cada día. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa, como dice la Biblia, estén un día delante de su Creador. Que diga el Señor, bienvenido siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. Es mucho, no es uno. Es uno, y esa es una realidad que nosotros tenemos como seres humanos. Una realidad que nosotros estamos viviendo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo la maldad va aumentando. Pues va a seguir aumentando. Pero gracias a Dios que pues Dios a los líderes que nos están viendo y todo eso, pues tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como está escrita, sin ponerle ni quitarle, porque de esa pues nosotros vemos que depende toda la congregación, depende todos los oyentes, porque la Biblia dice, ¿verdad? Dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque le quitaron, como en estos tiempos. Por eso en esta preciosa tarde, ¿verdad?, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que Dios al que ama pues disciplina, ¿verdad?, y al que tiene como hijo azota al que tiene como hijo. Y pues muchas veces yo sé que la Biblia, la palabra de Dios, pues como digo, no es tan fácil, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, porque ¿qué depende? Ay, hermano, depende de que usted sea famoso y sea popular y sea el super predicador. No, de la predicación dependen las almas, depende de la salvación de las almas. Y eso, créanme, que vale más que cualquier cosa aquí en la tierra, las almas. Por eso vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera nuestro camino, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, de tu palabra, Señor, tú nos confrontas, Padre. Tú nos confrontas, Señor. Tú tienes razón, Señor, en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que no hay justo ni aún uno, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros fuimos justificados por tu Hijo Jesús, Señor. Porque no es ni por obras, Padre,
para que nos gloriemos, Señor, si no es por la fe, Señor, en ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz hace más de 2000 años, Padre, que nosotros vemos, Señor, el cumplimiento de todo lo que tú has escrito, Señor, cómo se cumple a cabalidad, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por que nosotros seguimos hacia adelante, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que es el que nos guía a toda verdad, Señor, el que nos guía a toda justicia, bendito Dios. Y yo te doy gracias, Padre,